Bueno, ahora ya tenemos los perfiles de velocidad, los perfiles de velocidad en, bueno, el perfil de velocidad en Z y tendríamos el perfil de esfuerzos cortantes. Lo que nos faltaría sería calcular la velocidad máxima y calcular la fuerza. En este caso, no, la velocidad máxima, digo, no, la velocidad promedio. Nos faltaría calcular la velocidad promedio y la fuerza en la dirección de Z. En este caso, pues serían eh, integrales que vamos a resolver para calcular la velocidad promedio. Lo que tendríamos que hacer sería, por ejemplo, de este perfil de velocidades que tenemos aquí, tendríamos que calcular una velocidad promedio, que es por lo regular las velocidades que nosotros usamos en las tuberías. ¿Sí? No podemos calcular un perfil de velocidades, muchas veces nos piden una velocidad, pero una velocidad específica. En la tubería no nos piden una velocidad, un perfil de velocidades. Entonces, esa velocidad promedio, ¿cómo la calculamos? Pues sería, de hecho, una velocidad eh, en general, ¿no? Que nosotros vamos a estar utilizando en toda la tubería. En este caso, por ejemplo, acá, digamos, la velocidad promedio podría estar más o menos en este punto. Ajá, y todo este perfil de velocidades nosotros lo pondríamos como una sola velocidad, sería representada una sola velocidad en todo el espesor de esta película en la cual nosotros estamos haciendo el balance de momento. Ajá, entonces, por lo tanto, pues nosotros no tendríamos que utilizar un perfil de velocidades, ¿no? Sino solamente utilizaríamos cuando nos pidieran calcular el Reynolds, por ejemplo, de esta película que va descendiendo, pues nosotros utilizaríamos, en realidad no utilizaríamos la velocidad, el perfil de velocidades, no tendríamos un Reynolds en especial en cada punto del espesor, sino que tendríamos una velocidad en general, ¿no? En este caso, este sería el perfil de velocidades. Trato de ponerlas todas en una misma línea, pero pues no se puede. Ajá. Bueno, con tres es más que suficiente. Entonces, esta no tenía, estas tres representarían la velocidad promedio. ¿Y cómo calculamos la velocidad promedio? Pues la velocidad promedio nosotros la vamos a calcular como velocidad promedio, en este caso sería BZ, y sería igual a la doble integral de la velocidad de X de Y sobre de la integral bueno, también sería doble integral, no sería nada más una, no, nada más es una, de X de Y. Uh-huh. Entonces, nosotros tendríamos, para esto, esta parte sería un volumen y esta parte sería un área. Tendríamos un volumen y un área. Si nosotros lo representáramos de esta manera, nosotros tendríamos, digamos, eh, el shell, el que hemos estado utilizando, nosotros podríamos representarlo de esta manera. Vamos a ver, este sería una línea, después tendríamos otra línea abajo, ¿sí? Sí, lo voy a representar de forma muy burda, o sea, de forma muy grande. Ujú. Entonces, él estaría más o menos de esta manera, ¿sí? Y, por ejemplo, este sería el espesor. El espesor lo voy a poner un poco más grande. Ya sabemos que es un espesor diferencial, pero digamos, yo como en esa parte le estaría haciendo zoom a este espesor, ¿sí? Si nosotros colocamos los ejes, ahorita voy a colocar los ejes, entonces ya veríamos qué eje corresponde a cada uno de estos. Ya sabíamos que este era un eje, era el eje Z, teníamos el eje y hacia abajo hacia abajo teníamos el eje X, Z y Y. Entonces aquí tenemos esta parte que tendríamos Z, aquí tendríamos X
y aquí tendríamos y. ¿Sí? Y por ejemplo, el perfil de velocidades o la velocidad máxima estaría saliendo de esta línea en la misma dirección. Ajá, y de igual de esta manera, de esta parte, estaría saliendo. Voy a poner otra para saber que la velocidad máxima sería en la parte de arriba. Ajá. Y bueno, en este caso, todo esto formaría un volumen. Toda esta parte formaría un volumen. Estas líneas que tenemos aquí, este se supone que era más corto, entonces por lo tanto iba por acá más o menos. Ahí está. Ajá. Y de aquí ya teníamos el perfil que iba a ser un perfil parabólico, ¿no? Entonces el perfil parabólico iba a darse de esta manera. Ajá. Entonces aquí no se ve muy bien. Ahí está. Y este pues va a tocar con este otro punto. Este tocaría con este otro punto. Entonces, entre estos dos se formaría un volumen, ¿no? Entonces, este volumen lo tendríamos representado de esta manera. Ajá. Entonces, lo voy a quitar estas líneas porque se ve muy feo. Pero ustedes me entienden qué volumen se formaría aquí. Ese volumen correspondería a esta parte, ¿sí? Es el perfil de velocidades BZ multiplicado por la dirección, en este caso la dirección dx, que en este caso sería dx, multiplicado por el espesor de y. ¿Sí? Y esta integral de acá abajo sería solamente el área, esta área que estaría en color azul. Y tendríamos un área en color azul. Esa área me representaría la integral de la parte de aquí abajo. Esta sería esta integral. ¿Sí? Entonces, esto sería el volumen. Sería el volumen del área roja, volumen del cuerpo rojo. Voy a poner cuerpo rojo. Y este sería el área de la parte azul. De la parte azul. Entonces, eso, bueno, en cálculo, eso estaría definido como una integral para calcular el promedio, ¿sí? Entonces, sería cuestión de que hicieran la integral y la integral de esta parte de acá abajo y de esta parte de acá arriba. Ajá, y obtendrían la velocidad promedio. Entonces, de tarea, calcular la velocidad promedio. Y para el caso de la fuerza, pues en este caso, para la fuerza, lo que tendrían que representar sería fuerza en dirección de Z. Aquí lo voy a poner. Sería fuerza. Está muy pequeño. Sería fuerza en dirección de Z. Fuerza en dirección de Z es porque la velocidad va a estar en dirección de Z, entonces en este caso sería f de Z, que va a ser igual a la doble integral del esfuerzo cortante, que sería tau xz multiplicado por dz dy. Ajá. En este caso sería tau xz, pero multiplicado por el área de sección transversal, en este caso sería dz en dy. ¿Sí? En este caso, pues iría de 0 a L, primero, en primer lugar, en z. En z va a ir sabemos que aquí esta es la dirección z igual con 0, este es el punto z igual con L. ¿Sí? Entonces en z, si integramos en z, vamos de 0 a L. Y para y, pues iríamos de 0 hasta w. Entonces para y sería de 0 a w. Y entonces pues sabemos que debemos de integrar con respecto a x, porque en realidad las funciones varían con respecto a x,
entonces debemos definir un punto en X, porque esta X podemos tener diferentes puntos en todo el espesor, de 0 a delta. Entonces, por lo tanto, debemos definir en dónde va a estar este valor, ¿sí? De tau, ¿sí? Porque teníamos esta función, ¿no? Tenemos esta función de tau es igual a densidad por gx coseno de beta. Entonces, debemos de definir en qué punto de x va a estar. En este caso, aquí si escogemos delta, pues esto sería igual con delta, tau xz densidad por g delta coseno de beta, ya tendríamos un valor específico. Entonces, aquí lo definiríamos como x igual a delta. Y eso sería nuestra fuerza en z, pero en el punto cuando x es igual con delta.